Vamos. Sí, vamos a nuestro segundo tema de esta serie. La serie se llama Consolidación y Crecimiento. Hace 8 días hablamos de consolidación. Más o menos le agarraron la onda. Ok, sí, qué bueno. Y si no, ahorita le damos una repasadita. ¿Qué es consolidar? Dijimos que consolidar es amarrar, sujetar todo aquello que está suelto, volverlo a su estado original. Muchas veces quizás hemos pensado, ay, si yo pudiera volver al pasado y corregir mis errores. El asunto es que si volviéramos a nuestro pasado, hermanos, lo más seguro es que la vamos a volver a regar, ¿verdad? Si regresáramos al pasado, la volvemos a regar, volvemos a cometer los mismos errores, porque estamos sujetos a nuestra carnalidad, a nuestras emociones. Son muy traicioneras, pero hay una mejor manera de lograrlo, y no es necesario volver al pasado, sino al pasado original de nosotros, no hace 20, 30, 40 años, sino allá en el huerto del Edén donde fuimos creados. Cuando podemos volver al modelo original de Dios, entonces sí podemos corregir todo lo que ha pasado en nuestras vidas. Solamente de esa manera se pueden borrar nuestros errores, empezar una vida totalmente nueva. Esto se logra solamente a través, dijimos la semana pasada, de renovar nuestra alianza con Jesús, el Hijo de Dios, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos y dejando que la sangre de Cristo nos limpie de toda maldad. Entonces sí vamos a empezar a consolidar nuestra vida. Vamos a empezar a amarrar las cosas que están sueltas en nuestra vida, porque si Jehová no edifica nuestra vida, en vano trabajamos los que queremos edificar. A grandes rasgos eso es lo que es consolidar. Este año 2016 el Señor nos ha mostrado que vamos a trabajar como personas, como familias y como iglesias, consolidando estos rasgos de carácter, conductas, hábitos que nos han estado creando problemas, separándonos de Dios. La única manera de hacer este acto de consolidación, de amarrar todas esas cosas sueltas, es a través de la palabra de Dios. No hay mucho secreto en esto. Es la palabra de Dios la que tiene que provocar cambios en nuestras vidas todos los días. ¿Cómo fuimos creados originalmente? Tenemos que volver al molde original. Tú no puedes excusarte o no podemos excusarnos diciendo, es que así crecí, es que así me hicieron, es que así me enseñaron. Esa es la excusa que tenemos todos. Pero tenemos que volver al molde original. ¿Cuál es el modelo bíblico para un varón? ¿Cuál es el modelo bíblico para una mujer? ¿Cuál es el modelo bíblico para educar a los hijos? ¿Cuál es el modelo bíblico para un matrimonio, para una iglesia? No podemos escudarnos en lo que hemos aprendido en nuestras generaciones atrás, porque muchas veces esa forma en la que fuimos criados, esos modelos en los que fuimos educados en el mundo, estaban basados más en nuestras emociones que en la palabra de Dios. Y las emociones son muy traicioneras. Yo no sé si vieron ustedes esa película de caricaturas que se llama, de las emociones, Inside Out. No sé, ¿alguno la vio? ¿No la vieron? ¿La quieren ver otra vez? ¿No la quieren ver? No la ven ya, yo sí la voy a ver. Miren, yo no soy muy de caricaturas, pero la vi porque no había otra cosa. Y la vimos, y la verdad es que es una película, a pesar de que es de caricaturitas y de muñequitos y eso, es un compendio de psicología, Es todo un estudio sociológico esa película. Si la ves desde el punto de vista de crítica, es una chulada de sociología, porque te revela cómo realmente funcionan tus emociones adentro de tu mente y cómo llegan a controlarte y a manipularte, y cómo tu personalidad externa está supeditada a lo que tus emociones van decidiendo adentro de ti. Y cómo va creando en la mente de la muñequita están
las diferentes islas que le llama, donde está la isla de la familia, la isla de la amistad, la isla de la confianza. Y cada vez que las emociones se distorsionan, una de esas islas va quedando en peligro hasta que por fin viene un caos ahí adentro de la mente del personaje y suceden cosas tremendas hasta que la muchacha cae en depresión, se tiene que ir, huye de su casa, está descontrolada, no sabe qué hacer. Y muchas veces yo me puse a pensar, nuestras reacciones como personas dependen mucho de eso. Nuestras reacciones dependen mucho de las emociones. Es muy interesante, se puede ver desde un punto de vista crítico. Pues sí te ríes y te diviertes de las graciosadas de los monitos, pero sí tiene mucho que ver. Si quieren verla, el viernes la vemos, si quieren, después de la oración. ¿Me la traigo? ¿Quién quiere verla? ¿Sí? Ok. El viernes después de la oración, acabando la oración, me traigo la película, la platicamos un ratito antes y la vemos aquí, si quieren, aquí con sonidos surround, pantallas, high definition y todo el rollo. Sí, de veras, vale la pena, con palomitas de maíz proporcionadas por Leira Produce Incorporated from Hartford, Michigan. Thank you very much. Y las sodas van a ser provistas por ¿quién? Rudy's Snow. No, todavía no empieza el negocio, hombre, ¿qué pasó? Ahora aquí prometí el negocio, mi Rudy's nos vino feo allí. Bueno, ok. Bueno, el viernes los que quieran venir la vemos y comentamos de eso. Y van a ver cómo tiene mucho que ver, se identifica uno mucho con esto, porque muchas de las circunstancias que pasamos nosotros han sido producto de nuestras emociones. Muchos de nuestros fracasos que hemos tenido durante nuestra vida ha sido por habernos dejado guiar por emociones de manera incorrecta y hemos caído en situaciones inclusive de pecado, en situaciones de maldad en contra del modelo bíblico por habernos dejado influenciar por nuestras emociones. A partir de entender esto, hermanos, podemos empezar entonces a hablar del siguiente tema. Ya hablamos de consolidación, vamos a hablar de crecimiento. Ahora, al hablar de crecimiento dentro de la iglesia, cuando yo les puse este tema y yo pensé en esto y Dios me estuvo llevando a esto, cuando hablo de crecimiento no estoy hablando de números, de personas, de que vamos a crecer y vamos a hacer miles. No. Muchos de los errores que se cometen en las iglesias, y los pastores caemos mucho en eso, es en obsesionarnos con los números. ¿Cuánta gente llegó? ¿Y cuántos sube? ¿Y cuántos van a llegar? Y de pronto te vuelves evangelástico, ¿verdad? Porque apenas hay 100 gentes. ¡Hombre! Había un gentío como, no sé, yo le calculo unas 500. Y apenas había 50 gentes, ¿no? Entonces hay gente pastores que se vuelven evangelásticos, porque a veces se convierte eso en una obsesión. Pero no estamos ahorita pensando, y la idea de esto es pensar en un crecimiento personal, un crecimiento de nuestras familias, un crecimiento de nuestra iglesia, y ahorita les voy a marcar cuáles son las 3 áreas. No significa llenar solamente un lugar, significa que vamos a entender el principio sobre el cual se estableció la iglesia en el libro de los Hechos, en el primer siglo. Estamos hablando en Hechos capítulo 2, empezamos la semana pasada a hablar de Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. Dice: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuál es el principio que encontramos aquí? Hace 8 días hablamos de la primera parte. Tenían claro lo que era el concepto de vida dentro de la iglesia. Este grupo de cristianos entendía el principio de congregarse, de estudiar, de escudriñar las escrituras, de adorar juntos a Dios. Tenían también claro el concepto de familia, porque dice que estaban en las casas, y dice que en las casas compartían el pan. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Nosotros por lo general nos gusta compartir el pan, ¿verdad? Nos gusta compartir, bueno, más que pan, nos gusta compartir el pozole y el menudo y los tacos, y hacemos casi cada semana, estamos viendo reuniones en diferentes casas de la iglesia
donde nos congregamos a disfrutar un tiempo bonito para compartir los alimentos. Ahora, nosotros lo hacemos porque pues, nos llevamos bien, nos gusta y nos gusta el cotorreo, ¿verdad? Pero en este tiempo, cuando dice aquí que los cristianos se juntaban a partir el pan en las casas, hermanos, era un tiempo de mucha escasez. No todo mundo tenía un pan para partir en su casa y para darle de comer a sus hijos. Entonces era un tiempo más que de convivencia, más que de coinonía, más que de tener amor fraternal entre ellos. Era un tiempo de suplir necesidades. Era un tiempo de ver, hermano, veo que en tu casa no tienen ustedes que comer, vénganse a mi casa y yo de lo poquito que tengo les voy a compartir. De eso se trata cuando dice el libro de Hechos, que compartían el pan en las casas con sencillez de corazón y con alegría. Era poquito lo que tenían, el imperio romano les quitaba casi todo, estaban en opresión. Muchos de ellos, por ser cristianos, les negaban la venta, les negaban el poder adquirir a veces trigo para sus casas. Les cerraban los pozos cuando iban ellos a sacar agua para llevar a sus familias. Los que estaban ahí alrededor y sabían que eran cristianos, les cerraban, les bloqueaban los pozos y no los dejaban llevar agua a sus casas. Entonces, cuando habla esto, este versículo de que compartían en las casas, no es solamente un convivio, era ver por las necesidades unos de otros, era por satisfacer necesidades. Por eso estamos insistiendo tanto en el barrilito que está ahí atrás, y que por más que le hacemos no se nos llena. Necesitamos tener todos este sentido, este sentir dentro de nuestro corazón, saber que hay gente que está pasando necesidad. Aquí en Estados Unidos sí, en South Bend, Indiana, sí, hay gente que está pasando hambre, hay gente que está pasando necesidad. No todos son dólares aquí, todos sabemos lo difícil que es conseguir los verdes, ¿verdad? Pero hay gente que está pasando necesidad. Y a veces ese barrilito que tenemos ahí atrás y que le vamos poniendo y le vamos poniendo, ese barrilito se convierte en bendición para una familia. Se cumple exactamente lo que estamos viendo aquí en el libro de Hechos. Ir y compartir el pan con una familia. Eso es una bendición. No dejemos de hacerlo, por favor. Cada vez que vayas a hacer tu mandado a la tienda, llevas tu lista y agarras, y a veces hasta agarramos de más que no necesitamos. Y se nos olvida pensar en el barrilito. Acuérdense del barrilito del Chavo del 8 ahí atrás. Cuando estés en la tienda, esto es para el barrilito del Chavo del 8. Y llegas el domingo y lo pones ahí atrás y vamos a estar bendiciendo a más gente. De eso se trataba esto. Ellos tenían este concepto de lo que era ver las necesidades entre ellos como familias. Y sabían, por supuesto, quiénes eran ellos. No se creían de más ni se creían de menos. No se menospreciaban, tenían un corazón sencillo. Por tanto, como una consecuencia de este estilo de vida, una consecuencia de cómo vivían, entendían lo que era la vida dentro de la iglesia, entendían lo que era suplir las necesidades de las familias, tenían un corazón sencillo y agradecido a Dios. Como consecuencia de estas tres cosas, el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. ¿Sí lo entienden? Es una consecuencia. La gente que llega a la iglesia, la gente que se entrega a Cristo, el que una iglesia y sus ministerios estén creciendo y extendiendo el reino de Dios, es una consecuencia de la vida de los cristianos, de la vida interna de los cristianos. La iglesia del libro de Hechos creció en cantidad, por supuesto que sí. Solamente en la primera predicación de Pedro, 3,000 personas creyeron en el Señor y se bautizaron. Al día siguiente, 5,000 se bautizan y se agregan a la iglesia. O sea, una iglesia en 2-3 días, en una semana, ya eran 8,000 miembros de esa iglesia, imagínense. Y sigue creciendo el número, y cuando llegas a Hechos capítulo 6, dice, como creciera el número de los discípulos en ese entonces, y había mucha discusión entre quienes le daban de comer a los judíos y a los griegos, los discípulos, los apóstoles, entraron en pánico, en shock, y dijeron,
tenemos que nombrar gente que nos ayude. Y empezaron a crecer los ministerios. Y se eligen a 7 varones temerosos de Dios, llenos del Espíritu Santo, para que fueran los encargados de atender a la congregación. Y ahí empiezan los ministerios a funcionar. La iglesia crece en números, por supuesto que sí. Pero antes de crecer en cantidades, primero tenemos que crecer por lo menos en 3 áreas muy importantes. La primera, número 1, tenemos que crecer como cristianos en el conocimiento de la palabra de Dios. Esa es la primera área en la que tenemos que crecer. Antes de enviarlos a la misión de predicar el evangelio a todo el mundo, Jesús pasó 3 años. 3 años trabajando de manera personal con los discípulos. No solamente les enseñó el modelo divino para sus vidas, sino que los estuvo limpiando de todas esas actitudes, pensamientos, la forma como ellos concebían la vida que habían aprendido por sus generaciones. Los discípulos eran judíos, los 12 eran judíos, tenían una imagen totalmente distorsionada de Dios, porque así se los había presentado la religión judía. Los sacerdotes, los fariseos, que ya se habían corrompido y que habían estado moviendo todo lo que era la religión a favor de la política de ese entonces, tenían los discípulos una imagen totalmente distorsionada de quién era Dios, de quién era el Padre. Así es que Jesús empieza a hablar con ellos, Jesús les empieza a enseñar que no eran cargas. La religión les imponía cargas, la religión les decía tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto, y no tienes que hacer esto y esto y esto y esto, y para ellos era una carga, no era una libertad, era una carga seguir con la religión que les habían impuesto. Jesús les empieza a hablar, y Jesús les presenta más de 200 veces en los evangelios, les hace referencia al Padre, les dice, es que el Padre que yo conozco no es el que ustedes conocen. Ustedes conocen a un Dios, a un Padre enojón que está listo para aventar juicios, para deshacernos, para destruirnos, que nos ha entregado a los romanos, que nos ha entregado a los griegos, y ese es el Dios que ustedes conocen, pero ese no es Dios. Yo vine a presentarles al verdadero Dios, dice Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Lo que yo oí de mi Padre es lo que yo les estoy diciendo a ustedes. Yo soy el camino para que ustedes puedan regresar nuevamente con el Padre. Les empieza a presentar una imagen completamente diferente de lo que ellos tenían en sus mentes respecto a quién era el Padre. Lo que el Padre me dijo, yo se los digo. Vayan conmigo ahí a Juan 14:7. Juan 14:7 les dice Jesús a los discípulos, si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora le conocen y le han visto. Y Felipe es el aventado, ¿verdad? Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dice, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y ahora tú me dices, muéstranos al Padre y nos basta. No me has visto a mí, Felipe. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace todas las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Lean conmigo este último versículo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿No les da gusto este versículo? ¿Qué obras hizo Jesús? Sanó ciegos, sanó leprosos, sanó sordos, liberó endemoniados, resucitó muertos, venció a la muerte. Y dice, las obras que yo hago, el que cree en mí,
las va a hacer también. Y todavía mayores de lo que yo he hecho. ¿Te imaginas? ¿Qué tamaño de fe? Aún más de lo que yo he hecho, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre y el Padre les va a enviar al Espíritu Santo para que les dé el mismo poder para que ustedes puedan hacer las cosas que yo he hecho. ¿El Espíritu Santo está en medio de nosotros? Pregunto. ¿El Espíritu Santo está en medio de nosotros? ¡Qué emocionados estamos! ¿El Espíritu Santo está en medio de nosotros? Por supuesto que está aquí. Y por supuesto que podemos nosotros hacer uso de ese Espíritu de Dios para poder hacer las obras que el Señor quiere que hagamos. Este proceso de crecimiento, hermanos, por medio de la palabra, es un crecimiento que empieza con nuestra limpieza interior. Debemos empezar a vivir como personas, como familias, como iglesia. Debemos de ir rompiendo los moldes en los que crecimos fuera de la palabra de Dios. El modelo de Dios lo tenemos que ir adoptando como somos. Tenemos que irlo poniendo. Jesús le dijo a los discípulos, Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Muchos aquí crecimos quizás con moldes medio raros. Algunos crecimos a lo mejor viendo una imagen o un molde de machismo, ¿verdad? Crecimos en medio de un machismo muy fuerte, o en medio de un molde de violencia, en medio de las familias, o un molde de religiosidad, ¿verdad? Cuando me dicen, es que me es muy difícil entregar mi vida a Cristo porque voy a traicionar la religión de mis padres. Algunos se encontraron con esa disyuntiva, ¿no? Cuando vinieron a Cristo, pensaron, es que mi familia me está dejando de hablar y tengo problemas porque piensan que traicioné la religiosidad en la que fuimos criados, en la que fuimos educados. Yo le digo, mira, velo desde este punto de vista, no estás ni dejando tu religión ni traicionando tu religión. Estás haciendo solamente un upgrade. La gente entiende ese término ahora, ¿no? Buscabas según a Dios, le orabas a Dios, le rezabas a Dios, participabas en todos los actos religiosos, en todas las liturgias, porque tenías cierta necesidad de Dios, pero no le conocías a Dios. ¿Cuál es la diferencia ahora aquí cuando vienes a la iglesia cristiana? Pues que ahora conoces al Dios al que antes adorabas sin haberle conocido. Les dijo Pablo a los atenienses, ¿verdad? Oh varones, veo que en todos sois muy religiosos. Pues he visto entre sus esculturas una en la cual tiene una inscripción que dice, al Dios no conocido, a ese Dios al cual adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Qué inteligente el Pablo, lo amo al Pablo. Inteligente el tipo. Crecimos de esa manera, adorábamos a Dios de una manera como nos enseñaron, no nos tomamos nunca la molestia de saber si lo que nos estaban enseñando era correcto o no. Algunos más antiguitos nos tocó a lo mejor oír alguna misa en latín. ¿A algunos le tocó? Que te dieran la misa en latín. ¿Qué le entendíamos? In the name of the Father, the Spirit, the Son, and Dominus. No, pues decías, pues por fe, ¿verdad? Por fe le creo, pero quién sabe qué estará diciendo. De esa manera crecimos. De la misma manera, hermanos, como nos trataron a nosotros, como fuimos educados, como fuimos enseñados, con la mejor de las intenciones, si ustedes quieren, por parte de nuestros padres, por parte de nuestros abuelos, haciendo lo mejor que ellos podían para enseñarnos. Sin embargo, aún con toda esa buena intención, estaban fuera del modelo divino, estaban fuera del modelo de Dios. Y las consecuencias de vivir fuera del modelo de Dios es la muerte espiritual, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y nos quedamos con esas palabras, ¿verdad? Total, todo el mundo lo hace así, así es que pues yo lo voy a seguir haciendo así con mis hijos. O nos fuimos al otro extremo. Como yo sufrí mucho, como yo tuve muchas carencias, como yo tuve muchas deficiencias, como a mí me trataron muy mal, ahora mis hijos voy a hacer todo lo contrario. Y nos vamos hasta el otro extremo.
y los solapamos, y los consentimos, y los hacemos caprichosos, y los hacemos berrinchudos, o sea, ni un extremo ni otro. En los dos estamos fuera del orden bíblico, fuera del modelo de Dios. Tenemos que volver a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para poder tener nuestras vidas individuales, nuestras familias y nuestra iglesia dentro del modelo de Dios, dentro del modelo divino. No podemos dejar cabos sueltos, quedan algunos cabos sueltos por ahí. Por eso la primera área de crecimiento en nuestra iglesia es la palabra de Dios. Lean por favor la palabra de Dios. Este es el 4º año que estoy con mi cantaleta. Lean la palabra de Dios. Júntense. Ahí están otra vez los, ¿cómo se llama? Las cositas. Aquí está el mío, mira. Yo volé. Lean, hermanos. Son 10 minutos al día. 10 minutos. Y a lo mejor no vas a entender mucho de lo que lees. El principio del Evangelio de Jesucristo, ese es Lucas. Pero el otro que dice, cuando empieza Mateo, estas son las generaciones de Mateo, de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Y Abraham engendró y empieza, y todas las generaciones, ay, qué aburrido. No, está interesante. Porque ven toda la genealogía y ven viendo los personajes bíblicos que aparecen. Oye, para que llegara Jesús a nacer, tuvo que participar Rahab, la prostituta, la que escondió a los espías ahí en Jericó y que le dijo, mira, amárrate este cordón de grana y cuando vengamos a atacar, si no está este cordón, todos los que estén en tu casa van a ser salvos. ¡Qué profecía tan hermosa! Y esa mujer Rahab, ahí está. Y de Rahab sigue la descendencia hasta llegar a Boaz, que se casó con Ruth, la moabita, la que nadie quería, historia de amor tan bonita con la suegra. No me pidas que te deje ni me vaya, porque donde quiera que vayas iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y le dijo de mí, ándale pues, ya vámonos, ya deja de echar rollo. Ruth, abuela del gran rey David. ¡Wow! Y después de David viene toda la línea real. Es interesante el capítulo 1. ¿Quién lo leyó Mateo 1? Se enredaron, sí, ¿verdad? Pero es interesantísimo. Viene David y después vienen las siguientes 14 generaciones. Son 3 grupos de 14 generaciones. De Abraham a David, 14 generaciones. De David ¿a quién? Al otro rey son 14 generaciones y de ahí hasta José, el hijo, el padre de... Resulta que José el carpintero, por ley, le tocaba ser rey de Israel. Por línea directa. Es descendiente directo del rey David. Lo que pasa que en el destierro a Babilonia. De Abraham a David, 14. De David a la deportación a Babilonia, 14. Y de la deportación de Babilonia a José, 14. Interesante. 3 grupos de 14. 3, el número de Dios. 14, doble el número de hombres. 7 y 7, la perfección de Dios. 14 y 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 grupos de generaciones. Qué padre el capítulo 1 de Mateo, ¿verdad? Léanlo. Está interesante. La única manera de entender que nosotros debemos de crecer es a través de la palabra de Dios. Nunca digas, ay, hoy estuvo medio aburrido. Nunca la lectura de la Biblia es aburrida. Que no le entendamos es otra cosa, ¿verdad? Pero, pues para eso está aquí su servidor. Mándenme un textito y yo les digo de qué se trata el asunto. Les doy una clasecita sin costo extra. Muchos de aquí ya empezaron este proceso de limpieza, gracias a Dios. Pero todavía nos quedan algunas conductas y hábitos sueltos que necesitamos consolidar. Todavía quedan cabitos sueltos por ahí. En la segunda área de crecimiento que necesitamos enfatizar este año es obediencia a la palabra. Ya empezamos, la primera es crecer en la palabra, conocer la palabra de Dios, pero la siguiente área de crecimiento es ahora obedecer la palabra de Dios. Una cosa es conocer la palabra de Dios y otra cosa es obedecerla. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y ¿qué? No tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Este Santiago es pesado. El Santiago, si quieren un tipo rudo en la Biblia, Santiago. Santiago no tiene pelos en la lengua, él suelta el guamazo así, entonces se lo recomiendo. ¿Cuánto engaño hay muchas veces dentro de nosotros, hermanos? Venimos a las reuniones, escuchamos la palabra, ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Nos cuesta trabajo todavía obedecer la palabra de Dios, porque sencillamente no queremos tomarnos la molestia de formar nuevos hábitos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos hábitos que debemos de aprender? Efesios capítulo 4 nos da una lista muy interesante ahí, una secuencia muy interesante de cuáles son esos hábitos que tenemos que empezar a cambiar en nuestras vidas, que tenemos que empezar a considerar para empezar a crecer obedeciendo la palabra de Dios. Efesios 4, el versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Da la razón ahí. Porque está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos. Está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el versículo 23 dice: y entonces renuévate en el espíritu de tu mente. Es decir, quítate la ropa sucia y ponte ropa limpia. No podemos seguir siendo cristianos con ropa sucia. ¿Se acuerdan la parábola de aquellas bodas del rey? Cuando mandan traer a todo mundo de todos lados, y dice que fue el rey, y vio un hombre, dice, que no estaba vestido para la ocasión, no estaba vestido para la boda. Y dijo: sáquenlo de aquí y échenlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Somos cristianos y nos vemos aquí nosotros por fuera. Y nos vemos todos bien chulos, bien hermosos, preciosos. Si no, mira, voltea al que está junto a ti. Chulada, ¿verdad? ¿A poco no, Kika? Ve, y voltea nomás ahí tantito, ¿eh? Yo, hasta los ojos se le vuelven. Nos vemos por fuera, ¿verdad? Pero dice Pablo a los Efesios: pero tenemos que quitarnos ese viejo hombre, esa vieja vestidura, y renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Es Efesios, no estamos en Romanos. Romanos habla de lo mismo. Corintios, segunda de Corintios, habla de lo mismo también. Y a lo largo de las 13 cartas de Pablo, Pablo tiene una urgencia a los cristianos de que renovemos la mente. Pablo entendía que el éxito del cristiano, de la vida cristiana, está en renovar nuestra mente, en quitarnos de esas conductas y empezar a adoptar el modelo bíblico. Versículo 24: vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, como una consecuencia, una vez que ya te despojaste del viejo hombre, una vez que te empiezas a renovar en tu mente y te vistes del nuevo hombre, la consecuencia, versículo 25, por lo cual ahora empieza desechando la mentira. Deja de decir mentiras, dice Pablo, y empieza a hablar la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros y tenemos que hablar con la verdad. El versículo 26: si ya te renovaste con el nuevo hombre, entonces enójate, pero no llegues al extremo de pecar. Airaos, pero no pequéis. Y si te enojas, porque ni modo, te hicieron enojar, no dejes que pase ese día, que ese día caiga, que el sol se ponga y que te agarre enojado otra vez. Si quieres pelear con tu mujer o con tu esposo, peleate en la mañana para que te sepa rico todo el día. Pero en la noche se acabó. En la noche nos ponemos en paz. Si te peleas a las 6 de la tarde, ya te amolaste, mano. Porque a las 7 te tienes que contentar y ya se te acabó. No te duró el gusto. Por eso les digo, si se quieren, desde la mañana. Y todos el día están así todos enojados y todos peleados. Y empiezan a poner en el Face, ¿verdad? Si amas algo, déjalo libre. Si regresa a ti, es que es tuyo. Si no, nunca lo fue. Que te
terror. ¿Eh? Sí, ¿verdad? Se empieza a aventar puras ahí te das cuenta, ¿no? Estos están peleados ahí de pronto. Bueno. O le quiere sacar algo, ¿verdad? Ay, mi amor, fíjate que ay, mi amor, te amo tanto que... quiere algo. Airaos, pero no pequéis. No dejes que caiga el sol. No dejes que pase un día. No podemos estar enojados 2, 3, 4 días. Oye, se te amarga el corazón. Te da gastritis. Te da artritis en las manos. O sea, enójate, pero ya, libérate. Y no llegues al grado, dice aquí, de pecar. Qué interesante está esto. Ya hablé de esto yo una vez, creo, de las emociones, ¿verdad? Así es que vayan al cassette, al CD y óiganlo, para no repetir. 27. Tampoco le des lugar al diablo. No dejes que el diablo se salga con la suya. 28. El que hurtaba, el que robaba, el que transaba, el que estaba acostumbrado a las trácalas, a las tranzas, ya no lo haga, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir. Fíjate que no dice para que tenga para suplir a su familia, ¿eh? No dice para que tenga para suplir sus propias necesidades. Dice para que tenga que compartir con los que tienen necesidad. Qué precioso habla Pablo ahí. Porque no está pensando en primera persona, no está pensando de manera egoísta. ¿Sabes qué? Empieza a chambear, hermano, para que tengas lana para tus hamburguesas. No. Empieza a trabajar para que tengas a quien bendecir, para que tengas dinero para compartir al que está en necesidad. 29, otra consecuencia. Después de renovarnos, después de vestirnos del nuevo hombre, creado según la justicia de Dios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea útil y buena para la edificación de los oyentes. No levanten la mano. ¿A quién se le salió una grosería esta semana? La neta. ¿Quién aventó una palabra corrompida por ahí? Te diste un martillazo por... ¡Ay! ¡Joder! Santo, santo. ¿Te hacen enojar? ¡Pum! Sale la palabra corrompida. Algo te sale mal, sale la palabra corrompida. ¿Por qué? Porque todavía estamos con el viejo hombre, con la vieja vestidura. Y la vieja vestidura se la sabía, pero de regreso y para atrás y para adelante y para todos lados. Pero una vez que te quitas esa vestidura y dices, esto ya no lo necesito más. No necesito palabras corrompidas, sino las que sean de edificación para mi casa. Una palabra corrompida, hermanos, una palabra mal dicha, una palabra de ofensa. Dice el libro de Proverbios, solamente hay 2 cosas que no regresan. La flecha que fue disparada y la palabra que salió de tu boca. Una vez que sale una palabra de destrucción hacia alguien, el daño está hecho. El daño está hecho. Y a veces parece muy inocente. Y a veces con mucha ligereza a nuestros hijos, en un momento de enojo, les aventamos una palabra corrompida. Los estamos destruyendo. El poder de la vida y la muerte están en la lengua. Aquí. Y Santiago otra vez, para que se enamoren de Santiago. Santiago dice, la lengua es el más chiquito de los miembros. Pero que lata da. Dice, es como un timoncito de un barco. Ahí está el barcote y el timoncito acá. Pero el timoncito dice, ¿para dónde vamos? Y por muy grandote que sea la proa y la popa y todo lo que mida de eslora y 3 mástiles, el timoncito es el que rifa. La lengua es la que rifa. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Alguno nos conocía a lo mejor por nuestro florido lenguaje veracruzano, sin ofender a los hermanos veracruzanos. Pero ahora nos tiene que conocer porque hablamos la palabra de Dios. Porque hablamos palabras de edificación en la palabra de Dios. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
¿Qué significa contristar al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona, ¿ok? No es un qué, no es un algo, no es un objeto, no es un pajarito, no es una lumbre, no es un chorro de aceite, es una persona, tiene personalidad, es espíritu. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando yo hago cosas que no son agradables a Dios, estoy contristando en ese momento al Espíritu Santo. No se va de mí el Espíritu Santo. Eso es lo más triste. No se va. El Espíritu Santo está en mí y solamente se hace a un lado y dice, ¿quieres pecar? Está bien, es tu decisión, yo me hago a un lado. ¿Quieres mi bendición? No puedo. ¿Quieres que esté contigo? No puedo. No puedo, porque mientras haya presencia de pecado en tu vida, yo no puedo actuar. ¿Por qué? Porque donde está el pecado no puede evitar la santidad de Dios. Así es que el Espíritu Santo se hace a un lado. Y nosotros estamos en nuestra vida y en nuestros afanes y todo eso, y de pronto nos damos cuenta que el Espíritu Santo ha estado contristado dentro de nosotros. Por eso dice el salmista, vuélveme el gozo de tu salvación, mi espíritu noble me sustente. ¿Por qué? Porque cuando caímos en pecado y reconocemos la grandeza de Dios, entonces tenemos que permitir que el Espíritu Santo vuelva otra vez a estar en nosotros. Dice, con el cual fuimos sellados para el día de nuestra redención. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, y toda la lista que dice Gálatas 5 también, ¿verdad? Todo en lo que andábamos en el mundo antes. Antes, dice el versículo 32, sean buenos, benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Esta es la nueva forma de vivir en Cristo, hermanos. Esta es la forma de crecer en la obediencia a Cristo. Pero nuestro pretexto muchas veces es, no, yo ya no puedo cambiar porque pues perro viejo no aprende truco nuevo, ¿verdad? A mí ya me hicieron, yo así estoy impuesto, yo así voy a seguir, yo soy muy tonto para aprender cosas nuevas, así es que yo ya... Pero fíjate que sí tenemos la capacidad de cambiar. Van a ver cómo que sí. ¿Cuántos de los que están aquí ya nacieron sabiendo cómo usar un teléfono celular? Ni había, a señales de humo nos las llevábamos. Pero ahora, ¿qué tal? ¿Cuántos tienen menos de 3 años incursionando en el asunto de las redes sociales y de los teléfonos inteligentes y de bajar aplicaciones y de esto y del otro? Y ya no estamos tan jovencitos, ya estamos medio rucailos, ¿verdad? Pero bien que, le entramos y no, hombre, hasta los deditos nos vuelan. Eso no me lo enseñó mi mamá. Eso no me lo enseñó mi papá. Eso no me lo enseñó el pastor a la iglesia que yo iba. Eso lo aprendí yo, por mí mismo. Y era tantas mis ganas de aprender que les dije a mis hijas que sabían más, enséñenme cómo es este business, a ver cómo se usa. Y me resistía. Y ya cuando todo el mundo andaba con Blackberries y con iPhones y todo ese rollo, yo andaba todavía con mi flip, porque pues era nomás para hablar, ¿no? Pero llega un momento en que ni modo, tienes que aprender y te tienes que meter. Cuando algo nos interesa y nos llama poderosamente la atención, nos damos cuenta que no estamos tan viejos como para aprender cosas nuevas. ¿A poco no? Te cambiaron la televisión y estabas acostumbrado a que te parabas y le hacías clic. Pero ahora te dieron un control remoto que tiene 80 botones y... A ver, hijo, enséñame. A ver. Oye, ¿y ahora cómo le hago para...? Con este. O sea, cuando algo nos llama la atención y cuando tenemos interés en algo, ahí sí no decimos, es que estoy muy viejo para aprender cosas nuevas, es que yo ya estoy impuesto, es que a mí me gusta pararme a moverle el botón, ya ni botoncitos traen. O sea, nadie puede decir aquí que no tenemos la capacidad de cambiar o que no tenemos la capacidad de adoptar los hábitos correctos de acuerdo a la palabra de Dios. Nadie puede decir eso, porque todos tenemos la capacidad de seguir aprendiendo.
Todos tenemos la capacidad de poder echar a andar nuestra mente y renovarla. Por eso dice aquí Efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Debemos dejarnos de pretextos, amados, y seguir creciendo en obediencia a los mandamientos del Señor. Y entonces, como una consecuencia de nuestro crecimiento personal, el Señor añadirá cada día a la iglesia los que han de ser salvos. No estamos aferrados por números aquí. No estamos buscando números, estamos buscando cristianos que crezcan. El Señor es el que se encarga de añadir a los que han de ser salvos. Por último, amor a la gente. Tenemos que crecer en amor a la gente. La tercera área en la que tenemos que ver nuestro crecimiento este año, como personas, como familias, como iglesia, es tener y mostrar más amor por la gente. No por los que nos caen bien, no por nuestros amigochos y compadres del alma que amamos con todo el corazón, no solamente a la gente que tenemos cerquitita de nosotros. Me refiero que tenemos que aprender a amar a los que no nos caen tan bien, con los que no tenemos tanta relación, con los que no nos identificamos mucho, con los que a lo mejor nos hicieron una mala jugada, o a lo mejor alguien que tú sabes que habló mal de ti. Tenemos que empezarnos a amar, así como somos, así con nuestros defectos, así con nuestras regadotas que a veces damos. Tenemos que empezar a crecer en amor unos por otros, por una importantísima y sencillísima razón. Jesucristo nos dice a través del apóstol Juan, primera de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y yo le aumento un poquito a lo que dice el apóstol Juan. Y si no podemos amar a los que están dentro de nuestra misma iglesia y que están junto a nosotros aquí dentro de la obra de Dios, ¿cómo vamos a amar a la gente necesitada? ¿Cómo vamos a amar al que se emborracha allá afuera? ¿Cómo vamos a amar al que le pega a su mujer? ¿Cómo vamos a amar a una mujer que abandona a sus hijos? ¿Cómo vamos a amar a los jóvenes rebeldes, a los pandilleros? ¿Cómo los vamos a amar si no somos capaces de amarnos nosotros que estamos aquí dentro de la casa de Dios? ¿Cómo? Tenemos que crecer ciertamente en amor hacia la gente, pero primero tenemos que crecer en amor hacia nosotros. Hacia nosotros. ¿Cómo van a saber ellos? ¿Cómo nos van a ver? Tenemos que mostrar nosotros el amor de Dios. Cuando estamos haciendo reuniones ahí comiendo, Benji canta siempre una cancioncita y todo el mundo le sigue el rollo ahí, ¿verdad? Amamos a la gente, ¿verdad? Y cuando estamos haciendo una casa ahí, todo el mundo, Benji, échate, le damos a la gente, ya amamos a la gente. ¿Amamos a la gente? Pregunto. ¿Amamos a la gente? Porque estamos en Cristo. ¿Amamos a la gente? ¿Nos amamos entre nosotros? ¿De veras? ¿Necesitamos crecer en este amor todavía un poquito más? Amar a la gente es sentir su necesidad. No es decir, ¡ay, cuánto te amo! No. Es identificarme con la necesidad de esa persona. Es sentir su corazón. A lo mejor me cae mal cómo habla, ese no es el punto. No lo amo por lo que es exteriormente. Tengo que aprender a amar a la gente por lo que hay en su corazón, por lo que Dios ha puesto en mí para proyectar amor a esa persona. A eso se refiere el amor de Dios. Amados, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Qué difícil para los pescadores de ese grupo amar a que los transó por tantos años con los impuestos, Mateo. Qué difícil para ellos amar al que sabían que traía la bolsa al tesorero y que robaba de la bolsa.
Qué difícil amar. Pero Jesús les ordenó y les dijo, no les estoy diciendo que juzguen lo que hacen unos y otros. Les estoy diciendo que se amen. Porque cuando ustedes se amen, entonces el mundo conocerá que somos de Dios. Entonces podrá venir crecimiento. En esta tierra, hermanos, de abundancia en la que estamos tan sobrados hasta de amistades, y nos damos el lujo de despreciar a nuestros propios hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque me hizo mala cara. Porque no me saludó. Porque se pasó de largo. Y situaciones así de ese tipo insignificantes son motivo suficiente para dejar de amar, o para dejar de ignorar, o para ignorar a algunos de los hermanos. Pero, ¿ustedes creen que los cristianos del primer siglo tenían motivos suficientes para no amar al hermano Pablo? ¿Qué sentirían los padres de un joven llamado Esteban cuando vieron que ahora el que había consentido y autorizado la muerte a pedradas de su hijo, ahora estaba frente a ellos hablándoles del perdón y del amor de Dios? Todos los cristianos y sus familias que fueron arrastrados a las cárceles de Roma, muchos de ellos fueron muertos por órdenes de Saulo de Tarso, ahora convertido en el humilde apóstol Pablo. ¿Cómo lo iban a recibir? ¿Cómo amar a este hombre que tanta desolación y tristeza había sembrado por años entre el pueblo de Dios? Y los hermanos lo recibieron. Y los hermanos lo ayudaron. Y los hermanos lo apoyaron. Y los hermanos lo escondieron en una canasta y lo descolgaron por el muro. Y los hermanos le franqueaban el camino para que fuera a predicar el evangelio de Jesucristo, después de que esos mismos hermanos, sus familias, habían sufrido las consecuencias de este hombre llamado Saulo de Tarso. ¿Con qué amor fue este hombre anciano llamado Ananías a orar por Saulo para que recobrase la vista? Ananías, le dice el Señor, necesito que vayas a la calle que se llama derecha, a la casa de Simón el curtidor, porque hay un hombre ahí que necesita que impongas tus manos. ¿Quién es, Señor? Se llama Saulo. ¡Oh! Saulo de Tarso, Señor, con todo respeto que me merece, Señor. Imagínate en medio de la visión, el Ananías discutiendo. Señor, con todo respeto, yo he oído de este hombre cómo ha causado males a tu iglesia en Jerusalén. La ha regado, Señor. Ha sido malo. Y tú me estás mandando, yo estoy viejito, man, y si me pone una, me mata. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar la palabra en presencia aún de los más poderosos de la tierra. Y yo le voy a enseñar a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y alguien esta semana me preguntaba, ¿quién es tu personaje bíblico favorito? Pablo. Siempre ha sido Pablo. Y una vez platicando con mi mamá me decía, ¿por qué el Señor fue tan duro con Pablo? ¿Por qué no pudo ser más blandito? Pablo sufrió demasiado. Tú lees el libro de los Hechos. Y Pablo, en medio de cadenas, de azotes, de piedras, de obstáculos, de todo, enfermedades, de todo, allí iba cargando el evangelio, llamando a la gente. Y me decía mi mamá, ¿por qué el Señor fue tan duro con Pablo? Y a mí lo único que se me ocurrió contestarle mal, dije, es que según el sapo es la pedrada. Pablo fue demasiado duro. Pablo tenía un carácter demasiado explosivo, era demasiado temperamental, era demasiado áspero, y el Señor lo tenía que someter. Por eso le dijo a Ananías, yo le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y lo padeció, y Pablo pudo empezar a amar
a los hermanos, a los que antes había perseguido, a los que había arrojado a la cárcel, a los que había desmembrado familias. Ahora Pablo se desvive en amarles, y no le importa a Pablo traer marcas en la espalda y traer la espalda desgarrada. No le importa andar encadenado por todos lados, porque es más grande su deuda de compromiso, de amor que tiene con Dios para la iglesia. Y nosotros a veces nos damos el lujo de despreciar a alguien porque no me saludó. ¿Verdad que necesitamos crecer en amor? ¿Queremos que la iglesia crezca? No, mis hermanos, hasta que no aprendamos nosotros a amarnos entre nosotros mismos. Si no se desarrolla el amor de Dios entre nosotros, no va a poder haber crecimiento numérico en nuestra iglesia. ¿Qué vamos a hacer con la gente cuando llegue? Si entre nosotros no nos podemos amar lo suficiente, ¿cómo vamos a amar a los demás? Fíjate lo que dice 2 de Corintios 2:4. Porque por la mucha tribulación, les dice Pablo a los hermanos de Corinto, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, o sea, no los quise entristecer, sino para que sepan cuán grande es el amor que les tengo. Este es el amor. Este es el amor de Dios. Es fácil decir te amo, hermano, pero de ahí a demostrarlo hay una gran diferencia. Podemos amar a nuestros hermanos en Cristo a pesar de sus diferencias. ¿Creen que los podemos amar a pesar de su forma de ser? No todos somos monedita de oro para caerle bien a todos. Pero a pesar de que a veces son medio difíciles, somos medio difíciles de amar, a pesar de que alguien quizás nos haya hecho daño, a pesar de que alguien quizás hizo algo en contra de nosotros, podemos mirar los ojos y decirles, te amo con el amor que solamente Cristo puede darme por ti. Si lo hacemos en la carne, vamos a fracasar. Tiene que ser el amor de Dios. Ayer vi algo que me llamó mucho la atención, cuando estaba escribiendo este punto en la noche, en la madrugada, y vi lo que pasó. Déjenme compartirles este videito, lo hice ahí rápido en la noche. Ponlo por favor, Eli, para ejemplificar lo que es el amor por la gente. Una mujer sola con sus nietos, visitando a la gente en los tiraderos de basura, en el área de Nogales, Sonora, cruzando la frontera con México. Les llevó cobijas, abrigos, dulces, chocolate caliente, pan de dulce. A nadie le pidió donativos, sino de lo que Dios le ha bendecido, ha sabido invertir. Eso es amar a la gente de Dios. Nuestra hermana Lolita Ayala, la que ha estado aquí con nosotros, tan elegante, tan bonita, tan llena del Señor, cada año hace esto. Cada año hace esto. Muchas de ustedes, hermanas, que compraron cremitas ahí con la hermana Lolita, de lo que ustedes le compraron a ella, ella hace esto. Ella lleva todo ese alimento hacia la gente que lo necesita. Ella lleva cobijas y arma, se va con sus nietecitos solas, ni siquiera su esposo la acompaña. Y ella solita, sin decirle a nadie, llena todo y compra sus cositas y se va y empieza a repartirle a la gente. Eso es amar a la gente. Eso es predicar con el ejemplo. Eso es llevarle a la gente comprensión y cariño, hermanos.
Y a veces es muy fácil criticar. Y yo sé que, no aquí, pero fuera de la iglesia, criticar. Ay, que linda, ese es su negocio. Y que, mira, a veces hablamos muy rápido y el Señor nos calla la boca de una manera tremenda. Porque muchas veces no sabemos lo que hay detrás de una acción. Muchas veces no sabemos lo que hay detrás de un ministerio cuando empezamos a amar verdaderamente a la gente. ¿Me entienden ahora, hermanos, el concepto de consolidación y crecimiento? Tenemos mucho trabajo este año, tenemos mucho que consolidar, mucho por crecer en el Señor, y yo no tengo dudas, el Señor va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Pero tenemos que empezar a crecer. Vénganse, muchachos de alabanza. Vamos a orar, hermanos, pónganse de pie, por favor. Vamos a terminar nuestra reunión. Cuando hablamos acerca de estos temas, y lo hemos estado hablando, y yo creo que si Dios permite el siguiente mes voy a volver a repetir una de las series que di ya hace 2 años, me parece, 3 años, acerca de la familia. ¿Cuál es el modelo bíblico de una verdadera familia? ¿Qué es lo que Dios quiere de un varón conforme a su corazón? ¿Qué es lo que Dios quiere de una mujer conforme al corazón de Dios? De los hijos, ¿qué es lo que Dios espera de cada uno? Yo creo que vamos a tener que volver otra vez a esos rudimentos, otra vez volver a recordar todo esto, porque tenemos que despojarnos del viejo hombre, hermanos. Hay tantas cosas que todavía nos están estorbando como personas. Si somos honestos delante de Dios, hay cosas que nos estorban como personas, como familias, todavía también hay ataduras ahí. Y como iglesia, por supuesto que también. Dijimos hace 8 días, la iglesia es el reflejo de la vida de cada familia. Y cuando las familias no están bien cimentadas, cuando las familias no están bien sólidas en Cristo, la iglesia va a estar tambaleándose, los ministerios se van a estar tambaleando. Vamos a ver luchas, vamos a ver pugnas, vamos a ver intereses, vamos a ver guerras de poder adentro, vamos a ver un montón de cosas, porque no estamos dentro del modelo de Dios como personas, como familias, y por supuesto se refleja en la iglesia. Así es que tenemos mucho por qué orar, tenemos mucho por qué interceder, tenemos mucho que leer, que estudiar, que meternos a la palabra de Dios. La oración es importantísima. Dios está moviéndonos a un nivel de oración fuerte, intenso. Vénganse los viernes, hay que orar juntos, hay que estar juntos persistiendo, perseverando. Dios va a hacer algo hermoso. Dios tiene promesas para muchos de los que estamos aquí. Hay promesas que estamos esperando, que estamos aguardando. Van a llegar, pero tenemos que perseverar. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Empiecen a dar gracias a Dios. Y esto ha sido como una radiografía, como cuando vamos al médico y te dice, mira, necesitas hacer esto. El crecimiento para cada uno de nosotros depende de estas 3 áreas. Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si fuera médico, el médico te diría, ¿sabes qué? Tienes que leer, aquí está tu receta médica, se llama Guía de Lectura Diaria de Oración. Tienes que leer estos capítulos que dicen aquí todos los días para que puedas desarrollarte y crecer y quitarte esa anemia espiritual que tienes. Empieza a leer. Y una vez que empiezas a leer lo que vas leyendo, empieza a obedecer la palabra de Dios. Empieza a obedecer lo que el Señor dice en su palabra. Empieza a escuchar y a poner en práctica lo que Dios te está mandando a hacer. Desecha todas las cosas que no te sirven. Quítate todas esas conductas que no te sirven. Ya no seas tan enojón. Enójate, pero no peques. Ya no seas tranza, ya no robes, ya no estés buscando solamente sacarle ventaja a los demás. Trabaja honestamente para que puedas ayudar a otras personas. Deja de decir maldiciones, deja de decir palabras corrompidas, deja de ofender a tus hijos, deja de ofender a tu esposo, a tu esposa, deja de ofender en el trabajo donde piensas que nadie te ve. El Señor está delante de ti. Y el Señor está viendo lo que está sucediendo. Vístete del nuevo hombre.
Déjate ya de toda esa ira, de maledicencias, de griterías, de inmundicias, de lascivia, de pecado. Quítatelos de encima. Quítatelos de encima y empieza a crecer también en amor a la gente. A lo mejor en estos días puedes acercarte a alguien que la relación está rota, la relación se rompió. A lo mejor estamos dentro de la misma iglesia sirviendo y adorando al mismo Dios. Y nos acordamos que tenemos algo con nuestro hermano. Dice el Señor, deja tu ofrenda ahí. Ve, reconcíliate con tu hermano. Y entonces vienes y presentas tu ofrenda. Es tiempo de reconciliación, amados. Es tiempo de volver a procurarnos el uno al otro. Buscar las necesidades del uno al otro. El Señor quiere sanar. El Señor quiere sanar la relación entre nosotros, entre unos y otros. A veces no es fácil. Yo sé que a veces no es fácil amarnos. Yo sé que a veces hay gente que te cuesta más trabajo. Hazlo. Te puse el ejemplo de Pablo. Y la iglesia lo amó. Y la iglesia lo amaba y lo buscaba y lo procuraba. Y le ayudaban. Olvidando lo que quedó atrás. Olvidando todo el daño que hizo Pablo. Si tú estás aquí por primera vez, por segunda vez, si no has entregado tu vida a Cristo, yo te invito a que lo hagas en esta tarde. Jesucristo quiere darte una vida diferente. Jesucristo quiere que rompas todos esos moldes que has estado cargando durante toda tu vida. Esas cadenas que has estado cargando. Esa falta de perdón. Esa amargura, esa tristeza, esa depresión. A veces no sabes ni lo que es, no sabes ni por qué eres así. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, y si lo crees en tu corazón, entonces serás salvo y Dios te va a liberar. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, dile en esta tarde: Señor Jesucristo, no entiendo mucho de lo que está pasando aquí, pero lo que siento dentro de mí no lo puedo negar. Y yo sé que tu palabra y tu espíritu están obrando dentro de mí. Señor, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en esa cruz. Creo que fuiste sepultado. Y creo que resucitaste al tercer día para darme esta vida de la que están hablando aquí, para darme esta vida eterna. Yo quiero empezar a vivir una vida nueva. Yo quiero empezar a vivir una vida diferente con mi familia. Yo quiero empezar a sentir ese amor por la gente. Yo quiero empezar a dejar de hacer todas estas cosas que me han alejado de ti. Ven en este día, Señor, a mi corazón. Ven a mi vida. Ven a mi corazón. Abro la puerta de mi corazón para que tú vengas y seas mi Señor y mi Salvador a partir de este momento. Te recibo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Gracias, Señor, porque hay áreas que tú nos muestras que tenemos que cambiar. No es fácil. No es fácil. Tú nunca dijiste que iba a ser fácil. Tú nunca nos prometiste una vida como un jardín de flores. Tú dijiste: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Tú dijiste: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tú dijiste: Satanás te ha pedido para ser zarandeado como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Tú dijiste: me es necesario que Él sepa cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. No es fácil, Señor, lo entendemos. No es fácil, no es una vida cómoda, no es una vida ligera, es un compromiso contigo. Señor, y yo creo que tú estás moviendo nuestra iglesia en este año a consolidar este tipo de cosas, a crecer en estas áreas,
Nos estás llamando también a la unidad, de lo que se hablará la próxima semana. Y nos estarás hablando también del gozo de servirte. Lo queremos hacer, Señor. Lo queremos hacer en tu nombre, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por esta hermosa tarde. Llévanos en tu paz y tu bendición a nuestros hogares con este tiempo, Señor hermoso. Permite que podamos alabarte y glorificarte y darte honra y gloria cada día de esta semana. En el nombre precioso de Jesús. Amén.